Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una reflexión, la verdad, muy interesante. Nos va a llevar desde las ruinas imponentes de Teotihuacán hasta preguntas bastante serias sobre nuestro mundo actual. El punto de partida es un texto de Ronald Echeverría que se titula, y ya el título llama la atención, y entrarán otros dioses en el templo del sol, así con signos de exclamación. El autor arranca contando su asombro, casi diría su impacto, al visitar este lugar, Teotihuacán. De hecho, fíjate, le dedica el texto a las grandes culturas precolombinas. Menciona a los teotihuacanos, mayas, zapotecas, incas, y también a lo que él llama el crisol de la nueva raza mesoamericana. Pero lo central, y es lo que vamos a explorar, es cómo usa esa experiencia en Teotihuacán, la conecta con un poema que él considera profético, y desde ahí lanza una advertencia sobre nuevos dioses, que según él podrían estar entrando en nuestros templos de hoy. Esa es la idea que queremos desgranar. Exactamente, y ese título, como dices, viene de ahí, de un verso del poema La tristeza del Inca, de José Santos Chocano. El verso es, y entrarán otros dioses en el templo del sol. El autor toma esta frase casi como una clave simbólica, ¿sabes? Y la aplica no solo al pasado, a la conquista, sino, y esto es lo crucial, a las encrucijadas que vivimos hoy. Y todo esto, como bien decías, nace de su propia vivencia, ¿no? Su visita a Teotihuacán un viernes 18 de marzo. Esa impresión personal, esa sensación frente a la escala, al misterio de las ruinas, eso es lo que dispara todo su análisis. Es interesante el contraste que hace primero con Tikal, en Guatemala. La llama cuna maya. Y reconoce los logros mayas que, la fuente destaca, ¿no? Un urbanismo avanzado ahí en plena selva. Sí. Una ciencia que incluía un calendario, dice, más exacto que el gregoriano, el manejo del cero, escritura, arte y, claro, pirámides como el Gran Jaguar. Otro mundo, metido en la selva húmeda. Sí, pero luego el foco se va a Teotihuacán. Y ya el nombre, ¿no? Lugar donde los hombres se convierten en dioses o ciudad de los dioses. Eso ya te habla de su peso ceremonial, religioso. Menciona como dioses principales a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que es clave en tantas culturas de Mesoamérica, y a Tlaloc, el dios de la lluvia, fundamental para ellos. Y las pirámides, es que son imponentes. La del Sol es como la gran protagonista. Sin duda. El texto se basa en datos que menciona de la Universidad de Oriente. Y dice que está en la Calzada de los Muertos, un nombre que ella sugiere rituales, ¿no? Su construcción empezó tempranísimo, entre el 1 y el 150 después de Cristo. Las cifras son, impactantes. Más de 60 metros de alto, una base enorme. Pero más allá del número, lo que impresiona es pensar en el esfuerzo humano, la organización que se necesitó. Claro. Hecha de adobes, cubierta con estuco, seguro que pintada con escenas religiosas, y arriba de un templo. Era el corazón de la ciudad, sin duda. ¿Imaginarla como era? Uf. Y luego está la pirámide de la luna, al otro extremo de la calzada. También impresionante, aunque un poco más pequeña. Se cree que es muy antigua y estaba dedicada, según dice el texto, a una diosa del agua, de la fertilidad. Su lugar dominando la plaza refuerza esa idea de un espacio planificado con una intención ceremonial muy fuerte. Lo fascinante, más allá de los detalles, es esa escala monumental, ¿no? Pensada para conectar al hombre con lo divino. La fuente ubica el esplendor de Teotihuacán como por el 300 después de Cristo, pero luego vino el declive y el abandono hacia el 900 después de Cristo. Habla de un gobierno teocrático, o sea, sacerdotes con mucho poder, y una economía basada en la agricultura. Maíz, frijol, amaranto, tomate, cultivados con sistemas de terrazas, riego y también mucho comercio. Pero el gran enigma, y eso lo recalca el texto, es el final. ¿Por qué se abandonó? A diferencia de los mayas, que dejaron más escritura, de Teotihuacán no tenemos una explicación así clara. O sea que... Cuando llegaron los españoles siglos después y se toparon con los mexicas, los aztecas, Teotihuacán ya era una ciudad en ruinas. Veneradas, sí, pero su gente original ya no estaba. Y el autor menciona que hay teorías de todo tipo, incluso algunas medio, especulativas, sobre extraterrestres y eso, pero no se mete mucho ahí. No. Lo que le interesa es ese vacío,
ese misterio de la caída. Y justo ahí es donde conecta con la poesía. Exacto. Ahí introduce el poema La tristeza del Inca, de Chocano, el cantor de América. Y usa un fragmento no tanto por la historia inca en sí, sino como una metáfora que para él resuena con Teotihuacán y, bueno, al final con nosotros. El fragmento es muy visual. Describe a un joven inca muy triste, melancólico. Consulta a un sacerdote y este le da una profecía terrible. Habla de hombres muy blancos, de un marcial caracol, como un cuerno de guerra, Ajá. de cataratas de sangre, o sea, violencia, y culmina con la frase del título. Y entrarán otros dioses en el templo del sol. Y lo interesante es cómo el autor amplía esa interpretación. No lo ve solo como la caída del imperio inca entre los españoles. Lo ve como un símbolo de todo ese choque de civilizaciones que afectó a todas las culturas precolombinas. Entiendo. Aunque Teotihuacán ya estaba abandonada mucho antes, para el autor esa frase «entraron otros dioses» captura esa dinámica de reemplazo, de imposición, de transformación radical que trajo la conquista a todo el continente. Es una lectura fuerte del poema, ¿eh? Usarlo como una clave para entender algo tan grande. Sí, sí. El poema se convierte en un símbolo del fin de una era y el inicio de otra. Una marcada por nuevas creencias, nuevas estructuras de poder, nuevos dioses en un sentido amplio. Y desde ahí, el texto ya se mete a valorar la conquista. Intenta hacerlo, dice, buscando un equilibrio, reconociendo claros y oscuros. Por un lado, señala que potencias como España, Portugal, Inglaterra, Francia, pues trajeron cosas de Europa: ciencia, tecnología, su religión. Pero el autor, según se lee, insiste mucho en no querer criminalizar ni a las culturas de aquí ni a la hispana. Lo plantea como hechos históricos que pasaron y que hoy los vemos distinto, ¿no? Con ideas como derechos humanos, autodeterminación. Claro. Menciona eso de que la historia la escriben los vencedores, como diciendo, ojo, que hay otras miradas. Y el resultado de ese choque, como lo presenta Echeverría, es un crisol de dos razas, una simbiosis cultural, forzada, pero real. ¿Cómo profundiza en esa idea del mestizaje? Argumenta que, bueno, aunque la cultura europea se impuso, muchas veces a la fuerza, por la espada, dice, la cultura indígena no desapareció del todo, sobrevivió en las raíces, en su forma de ver el mundo. Ajá. Transmitida más por debajo, ¿no? Oralmente, por los mayores, en ritos, costumbres, en esa conexión con la naturaleza, la madre tierra, que el texto valora mucho. Reitera los aportes indígenas en ciencias, en artes. Sí, y refuerza la idea de que entraron otros dioses no solo es reemplazo, sino también mezcla. La hibridación que creó una nueva realidad cultural aquí, en Mesoamérica y en toda América Latina. Es una visión del mestizaje como algo complejo, con pérdidas, claro, muy dolorosas, pero también con la creación de algo nuevo. Y la valoración personal del autor, tal como la expresa, es llamativa. Dice que no ve este resultado como algo necesariamente negativo, aunque aclara, y es importante, que eso no justifica las brutalidades de la conquista. Claro, hace esa salvedad. Su punto parece ser que el nuevo hombre y mujer que surge de esto tiene, en su opinión, más herramientas, más luces, dice él, para desarrollarse. Menciona ideas como libertad individual, igualdad ante la ley, derechos humanos, propiedad privada, que él identifica como legado europeo y que ve valiosas para el progreso. Pero insiste en que esto no significa menospreciar lo indígena. Entonces, su visión de ese pasado es como una transformación, ambigua. Se perdieron mundos, pero surgieron nuevas identidades y, para él, se incorporaron herramientas que considera útiles. Y justo esa mirada al pasado, a cómo una civilización puede cambiar o colapsar y cómo unos dioses reemplazan a otros, eso les sirve de trampolín para lanzar su advertencia sobre el presente. Plantea que nuestra civilización actual, globalizada, enfrenta desafíos que podrían ser parecidos a esos momentos de quiebre históricos. Aquí es donde la conexión se vuelve más directa y quizás, más inquietante. El autor empieza a listar las crisis de hoy que ve como síntomas de, no sé si decadencia, pero sí de una encrucijada peligrosa.
Sí, agrupa varias preocupaciones. Menciona los conflictos bélicos, usa el ejemplo de Rusia y Ucrania para mostrar lo frágil que es la paz. Luego se detiene bastante en la crisis ambiental. Pérdida de biodiversidad, problemas con el agua, daño en los océanos, contaminación, calentamiento global, deshielo, la basura que generamos. Dibuja un panorama ecológico complicado. También señala problemas económicos, modelos de producción que él cree insostenibles. Y no se olvida del impacto de la pandemia, ¿no? En la salud, la economía, y también el golpe psicológico de los encierros, el miedo. Es una lista de retos, enorme. Sin embargo, el texto no es solo pesimista. Contrapone estas crisis con los logros, que son innegables, de la modernidad. Reconoce los avances en tecnología, ciencia, infraestructura, las comunicaciones con Internet, cómo los movemos, la producción masiva que ha mejorado la vida de muchos. Menciona mejoras en salud, educación, poder viajar, incluso avances en las empresas, eficiencia, digitalización, inteligencia artificial, robots, manejo de datos. Describe un mundo tecnológicamente muy avanzado, deslumbrante casi. Exacto. Un mundo de templos modernos, podríamos decir, llenos de tecnología, de comodidades. Pero justo ahí es donde mete su advertencia más fuerte, volviendo a la metáfora. ¿Y cuáles son esos nuevos dioses que, según él, amenazan con meterse en nuestros templos del sol modernos? Claro, no son dioses como los de antes. Son más bien ideologías, valores o antivalores, tendencias sociales que él ve peligrosas. Habla de una crisis de valores, de una sociedad que percibe como codificada, muy centrada en exigir derechos, pero sin muchas ganas de asumir responsabilidades. Describe una tendencia que le preocupa hacia la división, la segregación. Dice que, a veces, irónicamente, luchando contra la desigualdad se acaban creando nuevos conflictos, resentimientos entre grupos. También advierte sobre lo que él ve como una inclinación a buscar soluciones en un estado cada vez más grande, más controlador, casi totalitario. Y hace una observación muy, muy dura sobre una posible inversión de la moral. Dice que nota una tendencia donde a lo bueno se le está comenzando a llamar malo y a lo malo normal y deseable. Es una crítica fuerte a ciertas corrientes actuales, sí. Sin duda. Y la advertencia final es como la conclusión de todo. Si estas tendencias que él ve negativas, la crisis de valores, la división, el autoritarismo, siguen avanzando, entonces otros nuevos dioses entrarán en nuestros modernos templos del sol. ¿Y cómo serían esos nuevos dioses metafóricos? ¿A qué se refiere? El texto los describe como entidades o sistemas sin corazón, sin principios morales firmes, menciona explícitamente la falta de principios cristianos, reflejando desde donde habla el autor, sin solidaridad real y, sobre todo, divisivos. Serían como fuerzas que ocupan el centro de nuestra sociedad, nuestros templos tecnológicos, glamorosos, pero que la vacían de su contenido humano. Es fascinante ver cómo esa metáfora del Templo del Sol viaja desde Teotihuacán y el poema de Chocano hasta esta advertencia para el siglo XXI. La verdad es que el recorrido que propone el autor es amplio y te deja pensando. Empezamos con el asombro ante las piedras antiguas de Teotihuacán, leímos un poema como símbolo de un cambio traumático, reflexionamos sobre la herencia compleja de la conquista, del mestizaje, y terminamos en un análisis crítico de las tensiones y peligros de nuestro mundo actual, globalizado y tecnológico. Pasamos de la arqueología a la filosofía social, casi sin darnos cuenta. Y esa metáfora central, la de los nuevos dioses entrando en el Templo del Sol, es el hilo conductor. El autor la presenta casi como un patrón que se repite en la historia. Un orden viejo, con sus dioses, sus valores, sus templos, es desafiado y, al final, reemplazado por uno nuevo. Pasó con la conquista y él sugiere que algo parecido, aunque de formas muy distintas, podría estar pasando ahora, con las fuerzas ideológicas, tecnológicas, culturales que moldean nuestro mundo. Es una llamada a pensar qué tipo de dioses, o sea, qué principios, qué valores, qué prioridades estamos eligiendo para que ocupen el centro de nuestra civilización hoy. Exactamente. No se trata solo de si avanzamos tecnológicamente o si tenemos más cosas, sino de cuál es la base ética, la base espiritual que sostiene a la sociedad. Lo cual nos deja con una pregunta final, ¿no? Que resuena con esa inquietud del autor.
Si aceptamos su idea de que podríamos estar dejando entrar nuevos dioses, quizás deshumanizantes, en nuestros modernos y sofisticados templos, ¿qué define a esas fuerzas hoy? ¿Es la tecnología cinética? ¿El consumismo vacío? ¿El individualismo extremo? ¿La polarización que nos impide hablar? Y quizás lo más importante, ¿cómo nos aseguramos, como personas y como sociedad, de que nuestros propios avances, nuestras comodidades, no terminen, irónicamente, destruyendo lo que nos hace humanos y lo que le da sentido a vivir juntos? Son preguntas que el texto deja ahí, flotando, para que cada quien piense.